Ingeniero, quizás nos podría explicar así de una manera muy rápida para los que desconocemos sobre el significado del WGS84. Ya, correcto. Por ejemplo, los sistemas de coordenadas a nivel mundial son WGS84, ¿sí? Se enfocan en cuanto a los usos horarios, ¿sí? Para nosotros nos corresponden los usos a nivel mundial 17, 18, 19, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, la mayoría quizás ha trabajado con Google Earth, ¿me comentan? Sí, Sí, en el Google Earth, ahorita voy a compartirles, por ejemplo, eh, el Google Earth, quienes no lo han visto o desconocen, voy a ver aquí, voy a compartirles y ustedes van a poder y tener un poco más claro lo que quiero comentarles. Por ejemplo, voy a compartirles, listo, ven acá el Google Earth, ¿sí? Listo, entonces, por ejemplo, si yo quiero ver, en cuanto al Perú, por ejemplo, yo voy a agregarle la cuadrícula, ¿sí? En esta parte de la cuadrícula, estos son los usos, si ustedes pueden ver, 10, 11, 12, así. Para el caso del Perú, tenemos las zonas 17, 18 y 19, ¿sí? A esto me refiero con los sistemas de coordenadas por zonas, ¿sí? En el caso de WGS84 está de esta manera, 17, que es prácticamente la costa norte, ¿sí? 18 es la que tiene la mayor información, si se podría decir así, ¿sí? Abarca mayor información. Y en el caso de 19, corta parte de lo que es el límite acá con Colombia y la parte del Cusco, o Moquegua, Tacna, ¿sí? Eso también zona 19, ¿sí? O Madre de Dios, ¿sí? De esta manera, entonces, identificamos en cuanto a lo que son las zonas, ¿sí? 17, 18, 19. Ahora, si nos enfocamos en lo que es geográficas, no se necesita del UTM. Voy a ir desde acá. Si trabajamos con grados, minutos y segundos, ¿sí? De esta manera, entonces, ¿sí? Acá podemos notar los grados a los cuales el Perú, por ejemplo, pertenece, ¿no? Acá podemos enfocarnos a lo que es la línea ecuatorial, ¿no? Y si nos acercamos aún más, nos encontramos en 81 grados, ¿no? La parte eh, más al oeste, ¿no? Y de esta manera también identificamos aquí, por ejemplo, acá de repente un poco que se pierde, ¿sí? 68, 30 aproximadamente al este y de esa manera entonces, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda más? gracias, ingeniero. Sí, está claro. Ya, correcto. ¿Lo demás está claro? El último proceso del sistema de coordenadas se refiere, Marci, del data frame. Sí, correcto. Es para darle las coordenadas, es clic derecho, propiedades, y si nosotros queremos solamente llevar o dar a favoritos para tener la información de esta manera, es de este modo. Si queremos UTM, ya sabemos 17, 18, 19 las zonas, selecciono y voy hasta UTM. ¿Sí? He desplegado Project Coordinate System, UTM también lo despliego, y voy hasta WGS 1984 en el hemisferio sur, y aquí encontramos 17, 18, 19. Al seleccionar cualquiera, 17 o 18, 19, acá se va a activar la estrellita de color amarillo,
¿sí? Para llevarlo a favoritos. ¿Dónde es favoritos? Aquí arriba. Y lo van a tener de esta manera. Voy a hacer algo. Voy a agregar, por ejemplo, a ver si sale. Vamos a ver. Yo, como ya lo tengo agregado, como que no me permite aquí. Acá, voy a removerlo para que lo tengan más claro. Por ejemplo, voy a agregar la zona 17, 18, 19. 17 y está la estrellita de color amarillo. Voy a llevarlo a favoritos y automáticamente aparece aquí. Nuevamente con 18. 18, la estrellita y automáticamente a favoritos. 19 ahora, la estrellita y en favoritos. Similar en el caso sería con WG84. ¿Sí? Ubicamos mundial y acá tenemos 1984, WGS 1984. Y de esta manera ya lo agregamos a favoritos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí entonces? Vamos a ir abriendo algunos archivos para que lo tengan más claro, ¿sí? Poco a poco vamos a ir reconociendo las demás herramientas porque vamos ya a entrar al siguiente paso de utilizar ciertos comandos, ¿sí? Cómo proceder con ciertos comandos. Voy a utilizar, por ejemplo, esta barrita que yo tengo que se llama estándar. Es una selección de comandos básica, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que ustedes se va a presentar el caso siempre, siempre, al inicio, en que de repente se les cierre su barrita de comandos. Ustedes quieren ubicar nuevamente, porque es bastante necesario, útil, si es que nosotros no ubicamos de repente de esta manera, ¿no? Desde File o en la edición, ¿no? Voy aquí, clic derecho, por ejemplo, clic derecho en la parte que está libre, por ejemplo, así, clic derecho, y como yo ya sé que se llamaba estándar, lo ubico. Estándar. Y aquí está nuestra barrita. Y yo la voy a colocar aquí. ¿Sí? De esta manera, entonces, yo voy a acomodar mi selección de comandos. ¿Sí? Las herramientas básicas, entonces, van a ser esta barrita estándar, esta barrita tools, que dice herramientas. ¿Sí? Voy a colocar aquí nuevamente. Tools, el editor, que es básico para la edición de shapes o para crear o para agregar información. Y este de acá que también es bastante importante, el layout. El layout es cuando nosotros ya vayamos a realizar un mapa, ¿sí? Es la otra herramienta de configuración que en edición esta se va a mantener activa, ¿sí? Esta de acá, que era herramientas, va a estar activa cuando estemos en el Data View. Ahorita estamos en el Data View. Cuando pasemos al Layout View, si vieron acá, acá se activa. Esta de acá se va a mantener activa siempre, siempre, pero esta herramienta solamente se va a activar, o esta selección de comandos se va a activar cuando estemos en el Layout View, ¿sí? Lo podemos reconocer cuando está acá en azulito, celeste, y está activa. ¿Sí? Entonces, vamos a volver al Data View. Vamos a agregar los shapes, como les comentaba. Vamos hasta aquí, en Add Data, o sencillamente File, Add Data, Add Data. Un poco más largo, la verdad. Pero yo les recomiendo quizás desde aquí, más rápido. Voy a darle clic ahí, Add Data, y me sale esta ventanita. ¿Sí? Hay un detalle. Para poder ubicar información, o enlazar una carpeta, por ejemplo, en el caso de clase 1, voy aquí directo, por ejemplo, selecciono aquí, conectar a folder, ¿sí? Nuevamente voy a entrar, entro ahí y voy a ir a Connect to Folder, ¿sí? Clic y voy a ubicar donde yo he copiado o donde he guardado la información que les he compartido. Por ejemplo, yo lo tengo aquí en disco D, array de 0, clase 1, por ejemplo. Yo voy a seleccionar solamente clase 1, ¿sí? Una vez que está clase 1 en azul, le voy a dar a aceptar.
¿sí? Y entonces, si yo despliego aquí, por ejemplo, voy a encontrar ARDIS desde cero, desde aquí nada más, y voy a encontrar clase 1. Y automáticamente ya está enlazado mi información. Si no hacemos ese proceso, no vamos a poder acceder, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me comentan? Sí, correcto. Entonces, una vez que ya entonces hemos conectado o ubicado la ruta, vamos a ir hasta la carpeta SHP, ¿sí? Que hace referencia a lo que es shape o shapefile, y entramos. Y encontramos estas capas, ¿sí? Estos son los shapes, ¿sí? Lo reconocemos por la extensión .shp, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, una de puntos, voy a agregarlo de esta manera, hasta que me aparezca así. Por ejemplo, este archivo tiene 3 puntos, visualmente podemos notarlo. Voy a agregar otro, uno de polilíneas, ¿sí? Voy a agregarlo. En este caso son ríos, ¿sí? Y uno más, voy a agregarle de intercuenca. Voy a agregar la intercuenca, ¿sí? Y de esta manera. ¿Me comentan si estamos hasta aquí? ¿Podría repetir, profesor, en qué carpeta están las capas? Sí, está en la carpeta SHP. Dentro de clase 1, la carpeta SHP, ahí encontramos los shapes. Gracias. Ya, listo. Entonces, les he enviado la carpeta clase 1, ¿sí? Vamos a ver. Yo le he enviado el enlace para que descarguen clase 1, ¿sí? Ahí vamos a encontrar las carpetas MXD, resultados, SHP y la presentación, ¿sí? Que hemos visto al inicio. Ahora, una vez que estamos aquí entonces, a ustedes quizás les ha salido de diferentes colores. No tengan problema porque no nos genera ningún inconveniente. ¿Sí? Nosotros vamos a asignar simbología más bien, si nosotros queremos elaborar una presentación o sencillamente queremos generar o subir a una plataforma. Ríos y microcuencas. Por ejemplo, ya, voy a retirar esto y voy a agregar. Yo voy a cargar ríos de esta manera y voy a cargar la intercuenca rima, por ejemplo. La agrego de esta manera. ¿Sí? Y vieron acá, por ejemplo, ya me arroja otros colores. ¿Sí? Es indiferente, la verdad. ¿Sí? A ustedes de repente les salió en color rojo, verde. ¿Sí? No hay problema. Listo. Entonces, acá es donde nosotros vamos a reconocer algunas herramientas más. Por ejemplo, acá podemos notar si nosotros jugamos con la ruedita de nuestro mouse, ¿sí? Acercábamos todo y vemos que ahí está todo el contenido, ¿no? O el límite de nuestra intercuenca que hemos cargado, ¿no? Al inicio, como que se enfocó en los 3 puntos de nuestros centros poblados, ¿sí? Para que lo tengan claro, CCPP, centros poblados, ¿sí? Pero vamos a ubicar, pues porque de repente queremos algo fijo, ¿no? Enfocándose en cuanto al límite de la intercuenca, por ejemplo. Yo voy a asignar aquí, clic derecho, por ejemplo, clic, y voy a Zoom to Layer. Al darle Zoom to Layer, se ajusta al límite de toda la información. Nuestro límite máximo entre nuestras 3 capas que hemos cargado es nuestra intercuenca. ¿Sí? Nuevamente, se me perdió, por ejemplo, de esa manera. Clic derecho, Zoom to Layer. De esta manera. Ahora,
Otro modo también, si nosotros conocemos el límite, ¿sí? Aún no te sale la opción de añadir. Ya, recordemos, una vez más, cuando nosotros queremos cargar información, tenemos que conectar primero el folder, ¿sí? Conectamos el folder y ubicamos dónde hemos guardado o dónde se ha descargado nuestra información. Yo lo tengo en disco D, en archivos de cero, por ejemplo, clase 1. Una vez que está de azul aquí, le doy a aceptar y automáticamente, si yo despliego aquí, yo voy a tener clase 1 ya. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Ahora sí, Paola, solamente hay que conectarnos al folder, porque si no, no vamos a poder encontrar la ruta. También hay otro detalle. Si es que ustedes, por ejemplo, no pueden visualizar el contenido, en algunos casos suelen descargar del Dropbox zipeado, ¿sí? No reconoce información comprimida, ¿sí? Hay que extraerla, ¿sí? En una ruta, ¿no? Donde nosotros de repente ya tenemos pensado para trabajar durante todas estas 4 clases, ¿sí? Y conectamos de esa misma manera, ¿sí? Connect to folder y ahí es donde nosotros vamos a ir enlazando nuestra información, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Como les comentaba, si nosotros conocemos el límite máximo de nuestra información, podemos utilizar estas herramientas, ¿sí? Que tenemos aquí, como por ejemplo el Full Extend, el mundito. Conociendo el límite, al hacer clic en ese mundito, también nos manda, pero esto es el zoom máximo. Si nosotros tenemos otra información mayor, se debe enfocar en la que tiene mayor extensión. Sí, la cuenca debe descargar la intercuenca, ríos y centros poblados, Lourdes. ¿Sí? La tabla de contenidos que se ven de derecha. No te preocupes, aún no entramos a esos detalles, poco a poco estamos reconociendo la información, ¿sí? De ahí vamos a ver lo que es el AR catálogo, el AR Toolbox, o cómo generar información. ¿Cómo conectamos? Desde aquí, agregamos la información y acá está la herramienta, conectar folder. ¿Sí? Acá ubicas en equipo donde se encuentra tu ruta de trabajo, ¿sí? O donde estás guardando tu información, ¿sí? Desde aquí, por ejemplo, disco D, allí de 0, clase 1. Esa es la ruta en donde tú vas a conectarte, ¿sí? Ahora sí, Paola. Todo claro, ¿verdad? Vamos a continuar. Por ejemplo, otra herramienta que pongo en AppData solamente por ejemplo, yo lo voy a colocar desde esta manera. Aquí, por ejemplo, yo le doy directo, conectar a folder. Voy a este equipo, disco D. Yo tengo que ubicar dónde he guardado mi carpeta que he descargado, ¿sí? Y voy hasta Arisde de 0, clase 1. ¿Sí? Yo llego hasta clase 1 porque ese es mi límite, ¿sí? A partir de ahí yo voy a poder visualizar todas las carpetas que esta contiene, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Una vez que ya estamos ahí, desplegamos aquí y tú vas a poder visualizar clase 1. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí, Paola, todo claro, ¿verdad? Ok. No hay problema. Si es necesario repetir algo, no se preocupen, ¿sí? Estamos para ayudarlos, no hay problema. Les comentaba, si nosotros queremos ahora hacer un zoom o reconocer otras herramientas, utilizamos esas lupitas. El acercamiento, en la lupita con el más, acercamos. La lupita con el menos, podemos alejarlo, ¿sí? La manito, ¿sí? Está claro que es para mover o darle una ubicación. El mundito que ya vieron, que es para extender la capa donde tenga mayor información, ¿sí?
Luego acá el fijar de repente un zoom, fijar, mejor dicho, un zoom o de salida, entrada, como nos especifica, ¿no? Luego, las vistas previas, ¿sí? Por ejemplo, si me parecía correcta o era indicada la vista anterior, yo selecciono esta, por ejemplo, ¿sí? Y esta se acomoda a la anterior, ¿sí? Y automáticamente, al nosotros estar retrocediendo, se activa la otra flechita, ¿sí? Ya queremos volver a la final que teníamos. Entonces lo ubicamos hasta llegar a la final. Esto normalmente suele utilizarse cuando estamos en modo de edición, ¿no? Del creado de información. Ahora, esta opción es para seleccionar, ¿sí? Como bien sabemos, por ejemplo, voy a apagar mis capas y voy a quedarme solamente con centros poblados. Voy a activar el seleccionar y voy a seleccionar uno, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? El seleccionado entonces me va a arrojar de este color, un color cyan, turquesa, ¿no? Como lo vean, ¿sí? Y entonces ahí yo digo que claramente está de que tengo seleccionado un punto, ¿sí? Pero si quiero, puedo seleccionar todos también. Y de esta manera se va a activar, ¿sí? ¿Cómo reconocemos ahora la información si es que en realidad está activa? Porque también hay un detalle que de repente nos haya arrojado con este color, ¿sí? Al cargar la capa haya arrojado directamente con este color, ¿no? Suele confundirse, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos? Por ejemplo, voy a seleccionar uno nada más. Voy a ir a centros poblados, clic derecho, Open Attribute Table. Voy a abrir su tabla de atributos. ¿Sí? Por ejemplo, este es el contenido de toda esta capa. ¿Sí? Y ahora, si ustedes pueden notar, este es el color cyan, entonces está enfocando con este que está seleccionado. ¿Sí? Entonces, esto me indica que está seleccionado mi punto, que se llama en este caso, del nombre del distrito, por ejemplo, Lurigancho, o nombre del centro poblado que se llama Chosic. Quiero seleccionar otro punto, de la misma manera, ¿sí? Y este cambia ahora a la posición 2, por ejemplo, si notamos. Este centro poblado se llama Chaclacayo, ¿sí? Chaclacayo. Voy al otro punto, y este se llama Vitarte ahora, el que está seleccionado. Quiero los tres, ya vimos que podemos hacerlo, desplegamos un poco más y ahí tenemos nuestros centros poblados seleccionados entonces, ¿sí? Estos campos, como bien saben, ya les había explicado, son bases de datos en sí, por eso es que, sí, una vez más, por ejemplo, para que se ponga de este color, he seleccionado acá, sale Features, y me sale otro tipo de cursor. Mi cursor clásico es este, el blanquito, pero de selección de features ya me sale con una ventanita al costado, un cuadradito, un rectángulo. Selecciono de esta manera y se me activa. ¿Sí? Cualquier punto que yo quiero, o todos, se van a activar y lo voy a poder notar con el mismo color en mi tabla de atributos. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a retomar. Como les comentaba, la tabla de atributos no es más que una base de datos. ¿Sí? Si estos campos se han ido creando es porque ha ido de proceso en proceso y han ido generando estos atributos, ¿no? Ya esto es una base que ha sido trabajada, ya les comentaba, ¿sí? Esto es o pertenece al censo del 2017, ¿no? De esta información. Esta es de la fuente del INEI, ¿sí? Para que lo tengan presente. Ahora, similar es el caso, por ejemplo, si quiero seleccionar ríos. Voy a apagar los puntos y voy a enfocarme ahora en los ríos. De la misma manera, voy a abrir su tabla de atributos. Open Attribute Table. Y aquí tengo los ríos. ¿Sí? Acá ya tengo los nombres, por ejemplo. ¿Sí? Los tipos. Si hace referencia, por ejemplo, acá. QS, quebrada seca. O si encontramos la R, ríos. ¿Sí? O demás, por ejemplo, de repente aquí encontramos algo más. Río
y quebrada seca. Sí, solamente esos dos tipos tenemos, ríos y quebrada seca. Sí, podemos encontrar otro tipo de categorías como QI, por ejemplo, que hace referencia a quebrada intermitente, ¿no? Y demás. Sí, hay bastante información que también podemos descargar. Ya les he dado un blog de notas con una referencia para que ustedes puedan indagar un poco más en este tipo de detalles. Ahora, vamos a seleccionar un río, por ejemplo, este de aquí. Ahora, ¿quién me comenta, por ejemplo, cuántos atributos? A ver, len es longitud en inglés. ¿Sí? Longitud. Ok. Ahora, ¿cómo seleccionar una base de datos en específico para un departamento? ¿Cómo seleccionar una base de datos específico para un departamento? Dependiendo, o sea, hay bastantes instituciones que nos brindan información. Si uno tiene, por ejemplo, un área específica de trabajo, uno puede ir y enfocarse. De repente, quieres, como base de datos, puedes obtener tu Excel y migrarlo si tienes a nivel de puntos. Si tienes a nivel de repente de generar ya polígonos, áreas, zonas, también lo puedes hacer, pero hay que hacer un proceso de configuración, ya sea si lo tenemos en vértices, pero hacen referencia a un polígono o una línea, utilizamos ciertos comandos para poder obtener, ya sea lo que buscamos, la polilínea o el polígono, nuestra área de trabajo, ¿no? Dependiendo. Esos detalles de cómo obtener información, como ya les comentaba, lo podemos ubicar en el blog de notas que les he compartido, ¿sí? Como también de repente las consultas por medio del grupo, ¿sí? No hay ningún problema, yo les brindo el apoyo en cuanto si quieren ubicar alguna zona que ustedes vengan trabajando o algún proceso que quieran realizar, ¿sí? No hay problema. Eso lo podemos coordinar para que no se pierdan un poco en cómo reconocer estas herramientas, ¿sí? Esta tabla de contenidos no puedo visualizar los atributos. ¿Qué atributos no puede visualizar Lourdes? O activa tu audio o coméntanos. Ah, ¿te refieres a esta? ¿Te refieres a esta de acá, donde estoy cargando los shapes? Ah, ya, correcto. La tabla de contenidos, por ejemplo, quienes no tienen este de acá o de repente se les cerró, ¿sí? Y también encontramos aquí, por ejemplo, tabla de contenidos. Al hacer clic acá, esta automáticamente aparece, ¿sí? Eso es lo que normalmente va a darse, ¿sí? Por desconocer o recién estar reconociendo cómo funciona el software, suele pasar estos detalles, ¿sí? Ya lo había explicado respecto a la selección de comandos, ¿sí? Ya sabemos cómo ubicar o poder obtener nuevamente estas capas. Igualito va a ser con la tabla de contenidos, ¿sí? Está aquí, bastante práctico de ubicarlo, ¿sí? Ahora sí, entonces, estábamos en la tabla de atributos de ríos. Yo voy a seleccionar aquí. Y la pregunta estaba, ¿cuántos atributos tiene este shape, por ejemplo? Con lo que puedan notar, coméntenme cuántos atributos tiene este shape.